Todo trauma, al ser un programa de defensa, siempre está asociado a algún tipo de miedo. Todos los miedos se asocian con el trauma inconsciente correspondiente. Por ejemplo, el miedo a perder nos lleva a pelear y está asociado con el trauma de inseguridad y orgullo. El miedo a enfrentarse nos lleva a someternos y está asociado con el trauma de inferioridad y timidez. El miedo a ser abandonado nos lleva a implorar y está asociado con el trauma de posesividad y celos. El miedo a morir nos lleva a huir y está asociado con el trauma de desconfianza y las fobias. Vamos a hablar del miedo a perder. El miedo a perder es el miedo al compromiso, también llamado síndrome del donjuanismo. La persona piensa que estableciendo un compromiso pierde su libertad y siente miedo de enfrentarse a ese compromiso y como consecuencia perder su libertad. Las reacciones psicosomáticas relacionadas al miedo a perder son un aumento de la frecuencia cardíaca, cambios en el ritmo respiratorio, un deseo de agredir, bloqueo de la razón, sensación de presión en el pecho, aumento del tono de voz, tensión muscular, irascibilidad, desasosiego, incomodidad física y estrés. Ahora vamos a hablar del miedo a enfrentarse. Estas son las personas que tienden a evadir la realidad, pues no quieren enfrentarla. Por lo tanto, rechazan la vida, tienen miedo a vivir. Si las personas no llegan al suicidio, pueden en cambio llegar a la saturación. Las reacciones psicosomáticas relacionadas con el miedo a enfrentarse son rubor, incapacidad de sostener la mirada, sudoración, temblor de la voz, sensación de vacío en el vientre, debilidad general, confusión mental, sueño, lentitud, pesadez, depresión, deseo de morir. Y ahora vamos a explicar el miedo a ser abandonado. De este miedo al abandono provienen las adicciones de tipo amoroso. Hay personas que prefieren el maltrato, la agresión o la violencia, con tal de sentir que hay alguien que se ocupa de ellas para no sentir que están solas. También algunas personas sienten que son importantes si las agreden. Ciertas personas creen que tienen tan poco valor que ni siquiera hablan mal de ellas. El miedo al abandono, que es parte de nuestro egoísmo, pero que proviene del instinto de supervivencia, está asociado con nuestros apegos. No dejamos vivir a los demás por nuestro miedo a ser abandonados. Nos aferramos a ellos, los asfixiamos, los ahogamos, porque no queremos que nos abandonen. Esto es egoísmo inconsciente. Y las reacciones psicosomáticas relacionadas a este miedo a ser abandonado son deseo de venganza, opresión en el pecho, llanto, presión en las sienes, inclinación de la posición corporal, abatimiento general y desánimo. Y ahora vamos a ir con el miedo a morir. Las reacciones psicosomáticas asociadas con los traumas perjudican gravemente al individuo en su estabilidad mental, en sus relaciones sociales, en su capacidad de servicio y, por supuesto, limitan seriamente sus posibilidades de éxito en la vida, además de los graves problemas de salud que pueden ocasionar. Las reacciones psicosomáticas relacionadas al miedo a morir son deseo de vomitar, pérdida del apetito, sensación de vacío en el vientre, soltura de estómago, alteraciones digestivas, insomnio, flojera de piernas, temblor, sudor, parálisis, escalofríos, cabello erizado, dificultad para respirar, palidez del rostro, lagunas mentales,
pérdida de la voz, ritmo cardíaco acelerado, desmayo e incapacidad de razonamiento. Además, de acuerdo a cada miedo, tendemos a tener una reacción diferente. Por ejemplo, en el miedo a perder, la reacción es la agresión, y esto genera problemas en las relaciones. El miedo a enfrentarse tiene como reacción la frustración interior. Esto genera baja autoestima, incapacidad, debilidad, inseguridad, escasez. El miedo a ser abandonado tiene como reacción la protección. Esto genera problemas de ubicación. Son las personas que no se pueden adaptar. El miedo a morir tiene como reacción la evasión, y esto genera problemas de salud al evadirse de la realidad. Para limpiar nuestra mente inconsciente necesitamos seguir los siguientes pasos. 1. Estar saturado de problemas, conflictos, sufrimientos y fracasos. 2. Reconocer la necesidad de liberarse de los programas traumáticos. 3. Determinar con claridad la causa real de los problemas personales. 4. Conocer el origen y la necesidad inicial del trauma. 5. Comprender por qué ya no es necesario defenderse. 6. Renunciar totalmente a la agresión. 7. Reprogramar la mente racional acerca de los 4 miedos básicos. 8. Desensibilizar gradualmente las reacciones. 9. Entrenarse constantemente en la expresión del amor. Cuando alguien sufre constantes problemas, conflictos y fracasos, llega el momento en que se dice: ya no quiero sufrir más. Entonces, buscará información que la lleve a ubicar el verdadero origen de sus problemas, que como sabemos, está en nuestro inconsciente. Una vez que la persona tiene clara cuál es su problema y de dónde viene, puede comenzar a trabajar con las soluciones. Así, modificará su sistema de creencias, limpiando su mente de conceptos, y luego trabajará para limpiar el trauma de su mente reactiva. En este relato podemos entender lo que acabamos de decir recién. Un discípulo dice: Maestro, pienso que aún no he sufrido bastante, porque precisamente a través del sufrimiento es como me voy purificando y desarrollando mi espíritu. Entonces el maestro lo mira amorosamente y le dice: por supuesto que sí, puedes continuar sufriendo. Otro discípulo dice: yo pienso que yo sí que ya he sufrido lo suficiente. Y el maestro le pregunta: ¿y cómo lo sabes? Y aquel le responde: porque estoy hasta aquí. Estoy aburrido de todo lo que pasa a mi alrededor, de la agresión de la gente, del desorden, de la sociedad, del desequilibrio, de las guerras. No quiero saber más de todo esto, no quiero sufrir más. Entonces el maestro le dice: tú aún no has sufrido bastante, necesitas continuar sufriendo un poco más hasta que renuncies a cambiar lo externo y decidas trabajar sobre tu interior. En ese momento, un tercer discípulo levanta la mano y dice: Maestro, pienso que yo sí que ya he sufrido lo suficiente. ¿Cómo lo sabes?, pregunta el maestro, y el discípulo le contesta: por una razón muy sencilla, porque yo vivo feliz a todas horas. Nada de lo que sucede alrededor afecta a mi paz interior, y todo suceso lo veo como una oportunidad de aprender cada vez más a valorar lo que la vida me ha dado. Entonces el maestro le dice: tú ya no necesitas sufrir más. El tercer discípulo ya había logrado deshacerse del trauma. Por eso, si una persona aún dice los demás tienen que cambiar, significa que no tiene ubicado el problema, puesto que no es posible solucionarlo en los demás. La persona que ya ha trabajado sobre sí misma y ha logrado modificar sus creencias
llenando su mente consciente con la comprensión de la verdad y del amor, aún puede reconocer que se generan en su interior reacciones automáticas que le resultan difícil de controlar, a pesar de su comprensión. Esta desagradable sensación interior provocada por la reacción traumática le permitirá reconocer la presencia de sus programas de defensa, aún instalados en su inconsciente, así como la necesidad de liberarse de ellos para poder alcanzar la paz interior total. El malestar interior es el mecanismo que permite reconocer la necesidad de liberarse de los traumas. Tratar de trabajar sobre el otro en lugar de sobre uno mismo no sirve para nada. Lo único que produce es un incremento del conflicto. Esa frase popular que dice, la mejor defensa es el ataque, surge de los programas mentales inconscientes que generan reacciones traumáticas automáticas para defender la vida en medios agresivos, esto es, para intimidar al potencial enemigo. Para lograr liberarse definitivamente de los programas reactivos y traumáticos de origen instintivo, resulta indispensable llegar a comprender por qué, en un momento dado, ya no es necesario defenderse. Comprender que ya no es necesario defenderse permite desmontar el sistema traumático. Para conseguir eliminar o limpiar el trauma, uno necesita autodeclararse en total estado de paz, convertirse en un ser de convivencia absolutamente pacífica con todos los demás seres del universo. Esto se logra aplicando las técnicas de maestría a esta decisión personal. Es decir, no se lo digas a nadie. Es suficiente con que trabajes tu paz interior. No puedes trabajar la de otra persona. Y si ya tienes paz interior, aplica la técnica de maestría. Que no se note.